epitelio plano. Siguiente. Pasamos al epitelio cúbico. En cuanto al epitelio cúbico, las células se caracterizan porque sus tres dimensiones, tanto el largo, el ancho y su espesor o grosor, son semejantes entre sí. Nunca iguales, siempre son semejantes, parece un cubo. Entonces, esa característica la hace a este tipo de epitelio de forma cúbica. Los núcleos son de forma esférica, también pueden ser de forma ovalada o también se puede encontrar en forma ligeramente elipsoide, pero siempre se encuentran ocupando la parte central, lo que nos quiere decir que en cualquier tipo de corte, sea transversal o sea longitudinal, nosotros vamos a ver una célula cúbica con tres lados similares y con un núcleo de tipo central. Esa es su característica de este tipo de epitelio cúbico simple. Ejemplo de esto, tenemos los plexos coroideos, tenemos los alveolos mamarios, los túbulos renales. Siguiente, los túbulos contorneados distales y proximales del riñón también. Siguiente. Aquí pueden apreciar en esta imagen, característica es un conductillo intralobulillar del páncreas, conductillo intralobulillar del páncreas, característicamente está rodeado de un epitelio simple, porque solamente tiene una sola capa, y es de tipo cúbica, porque las células presentan una forma esférica con su núcleo esférico. Perdón, se me ha desactivado el altavoz. Y vamos en el epitelio cúbico. El epitelio cúbico. Un momentito, por favor. Está entrando una llamada, un momentito. Bien, jóvenes, a ver, continuamos. Entonces nos quedamos en el tejido de revestimiento o epitelio de revestimiento cúbico simple, característica del conducto intralobulillar del parénquima pancreático. Como pueden apreciar, está dispuesto una sola capa de células de tipo cúbica que lo convierte en epitelio cúbico simple. En su lado derecho vemos los conductos renales o túbulos renales que tienen un epitelio cúbico simple. Sin embargo, ahí con la letra B pueden apreciar un epitelio cúbico de núcleos alargados, centrales, y con una célula de tipo plana, que es característica del epitelio plano simple. Entonces, en la imagen de la derecha pueden ver los dos tipos del epitelio, tanto el cúbico simple como el plano simple. Siguiente. Seguimos en las mismas imágenes de lo que es el epitelio cúbico simple, donde la membrana
donde la célula está rodeada de núcleos centrales dispuestos en su parte más céntrica o muchas veces a 2/3 de la membrana basal. También puede estar ubicada así. Este es un corte transversal donde se puede ver el epitelio de tipo cúbico, las células contiguas, todas de las mismas características en su largo, ancho y alto. En el lado derecho, pues, vemos el ovocito con diferentes coloraciones. Ahí vemos lo que es el tricrómico de Mason en la fotografía última, pero también mostrando una sola capa de células cúbicas que rodean. Siguiente. De la misma forma, podemos ver la glándula sudorífera, donde también vemos que están formadas por un epitelio cúbico simple. Los plexos coroideos de igual forma, el coloide central y todo el contorno que es el epitelio, sería un epitelio de tipo cúbico simple, solamente una sola capa, y la forma es de tipo esférica o cúbica. Siguiente. De la misma forma vemos epitelio cúbico, característico. En la imagen de la izquierda ven una imagen al microscopio electrónico, 25.000 aumentos, donde pueden apreciar el citoplasma que está rodeando al núcleo y las células se encuentran estrechamente unidas unas a otras y sus núcleos centrales u ovales en la posición céntrica. Aquí pueden ver que están más cerca a la membrana basal. Entonces, muchas veces pueden estar cerca a la membrana basal o en la porción central. Siguiente. Del mismo modo, el corte es de tipo transversal y longitudinal. En la imagen 1, corte transversal, el epitelio tiene la misma disposición que en el corte de tipo longitudinal, donde pueden apreciar que las células se pueden ver de forma cúbica con un núcleo de tipo esférico. Entonces, sea en corte transversal o en corte longitudinal, el epitelio cúbico no varía, tiene la misma disposición. Siguiente. De la misma forma, vemos acá un epitelio cúbico como ya hemos estado observando anteriormente. Siguiente. Aquí, en esta imagen, vemos también un epitelio cúbico característico en los tubos colectores. Y en las asas de gel, en la porción delgada, sabemos que es un epitelio plano. Siguiente. Ahora sí, el otro tipo de forma que tiene la célula es la columnar, o también llamada cilíndrica, y algunas literaturas la mencionan como prismática. El epitelio cilíndrico simple, hablemos de este epitelio. Este epitelio está constituido principalmente por células alargadas en forma de cilindro, con la longitud vertical siempre siendo mayor que las otras dos longitudes. Es decir, que la altura predomina sobre el ancho y sobre el grosor. Sus núcleos se encuentran principalmente en el tercio basal, siendo los 2/3 de la célula de citoplasma libre hacia la parte apical. Y su núcleo puede ser alargado, céntrico y oval. ¿Qué tapiza este epitelio? Es un epitelio característico. ¿Por qué? Porque hemos mencionado que en este epitelio es donde presenta muchas modificaciones en la parte de su borde apical, dependiendo de la función que vaya a realizar. Tapiza, pues, la mayor parte del tracto digestivo. Esa es una de sus principales características. El epitelio cilíndrico simple tapiza la mayor parte del tracto digestivo, considerado
Cuando hablamos de la mayor parte, no nos mencionamos pues a todas las porciones. En este caso, el esófago tiene un epitelio estratificado plano no queratinizado, por lo tanto no estaría dentro de esta característica. Pero sí, miren, desde el cardias ya comienza a presentar un epitelio de tipo cilíndrico hasta el ano. Todo el aparato digestivo desde el cardias hasta el ano tiene esta misma tipo de células. Recubre también la mucosa, por ejemplo, de lo que es la vesícula biliar, también el útero, también las trompas uterinas, los conductos interlobularios de algunas glándulas y algunas células, como les mencioné en la clase anterior, poseen pues modificaciones en su membrana apical, tipo microvellosidad, tipo cilios, ¿no? Entonces, que nos permiten realizar ciertas funciones características, secreción, absorción, transporte, entre otras. Siguiente. Ahí pueden ver una imagen de una microfotografía que representa característicamente al epitelio cilíndrico simple. Esta vendría a ser el epitelio de la vesícula biliar. Ahí, como pueden ver, está a 1000 aumentos. A 1000 aumentos. A 1000 aumentos, cuando vayamos al laboratorio, vamos a observar este tipo de epitelio característico en lo que es la vesícula biliar. La tinción con hematoxilina eosina. Otras características también se presentan en el epitelio intestinal, similar al cilíndrico simple. La única diferencia es que presenta entre sus células una célula de tipo mucosa, conocida como célula caliciforme, siendo la única glándula unicelular que existe. Entonces, estas glándulas unicelular secretan moco y se ubican entre células cilíndricas, entre célula cilíndrica y célula cilíndrica del epitelio intestinal. Siguiente. Aquí ven lo que acabamos de mencionar, en dónde se encuentra. Siguiente. Aquí pueden ver el epitelio cilíndrico, ciliado y secretor del oviducto, de las trompas, ¿no? Pueden apreciar, miren que presentan unas características en su borde apical, que son cilios que nos permiten realizar el transporte. Siguiente. Vemos también aquí la mucosa gástrica. Toda la mucosa gástrica tiene epitelio cilíndrico simple, característico. Siguiente. Vemos también otra fotografía al microscopio electrónico. Como pueden apreciar, están las células mucosas, que ¿cuáles serían estas? Serían las células caliciformes. Estas células caliciformes son células o glándulas de tipo unicelular que se encargan de secretar moco y están dispersas en todo el epitelio intestinal. Siguiente. Otro tipo de este ejemplo, acá vemos, hay variaciones en el epitelio intestinal, presenta microvellosidades, presenta ribete en cepillo, presenta solamente una chapa estriada, pero todas estas tienen en común la presencia de las glándulas caliciformes. Solamente es la disposición de lo que es la mucosa intestinal. En ciertas porciones se presenta la chapa estriada y en otras presenta mayor cantidad de microvellosidades. Esto con el fin de, dependiendo de la función que realizan, si será absorción, principalmente tendrá mayor cantidad de microvellosidades. Si su función es secreción, habrá mayor cantidad de células caliciformes para la secreción de moco. Siguiente. El epitelio pseudoestratificado. Esta es una característica que hemos mencionado anteriormente, que solamente está en el epitelio simple. Se dice pseudo porque es falso estratificado, pero
principalmente en el aparato respiratorio, o epitelio conocido como epitelio respiratorio, es cilíndrico, ciliado y secretor. También es de absorción. Entonces, esto hay que tener en consideración que las células y de tamaños, algunas son chatas, algunas son más altas que otras, pero todas parten de una membrana basal, pero no todas llegan a alcanzar la luz. Esa es la característica del epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, secretor y de absorción. Así es su nombre y apellido de este tipo de epitelio respiratorio. Al microscopio, ¿cómo se observa? En el microscopio que van a observar como si fuera varias capas o varios estratos celulares con núcleos dispersos en diferentes niveles, lo que va a dar la apariencia pues de un epitelio por capas o estratificado. Pero ya mencioné, y una vez más lo vuelvo a repetir, todas sus células se apoyan en la membrana basal, pero no todas llegan a la superficie o a la luz. Es el epitelio pues que recubre casi todas las vías respiratorias altas, las fosas nasales también, que es la zona respiratoria principalmente, la laringe, la encontramos en la tráquea, también la encontramos en los bronquios grandes, o los grandes bronquios, las porciones iniciales. También se encuentra en el epidídimo y en los conductos deferentes del aparato genital masculino, con la diferencia nada más de que en vez de poseer microvellosidades, aquí tiene la presencia de unos estereocilios. Entonces, esa es la característica del epitelio pseudoestratificado que encontramos en el epidídimo. Algunas literaturas le consideran a este tipo de formaciones apicales como estereomicrovellosidades. También puede ser ese el otro nombre. Microvellosidades en el epitelio intestinal y en el epitelio respiratorio. Estereocilios presentes solamente en lo que es el epidídimo y los conductos deferentes del aparato genital masculino. Siguiente. Acá pueden ver lo mismo que hemos mencionado anteriormente. Pueden observar con las flechas característicamente que señala cada célula, las células largas, las células más bajas, pero todas parten de la misma membrana basal. Y unas células blanquecinas llamadas células caliciformes. Siguiente. Aquí pueden apreciar ya en la tráquea cómo es el tejido, parece varias capas celulares, pero todas parten de la membrana basal. Siguiente. Esto es lo que mencionamos anteriormente en el conducto del epidídimo. En el conducto del epidídimo se puede apreciar un conjunto de núcleos dispersos que parecería que fueran 3 o 4 capas o estratos celulares. Sin embargo, todas parten de su membrana basal, todas parten de su membrana basal. Y no todas llegan hacia la luz. Y hacia la luz, donde está el número 1, pueden apreciar una especie de cilios más largos, que eso se conoce con el nombre de estereocilios, característico de este tipo de epitelio. Epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, secretor y de absorción, también característico como el de la vía respiratoria, pero la diferencia es la presencia de estereocilios. Siguiente. Aquí pueden ver también otro corte del mismo epidídimo. Ya acabamos de referir. Siguiente. Ahora vamos a los epitelios estratificados. Creo que aquí nos quedamos en la clase anterior. Hemos hecho un breve repaso de los epitelios para que lo tengan bien en claro, ya que eso es una base muy importante para conocer en lo que es la histología.
En cuanto a los epitelios estratificados, el nombre de cada uno de estos epitelios se debe a la forma que adoptan las células de su estrato más superficial, lo que nos indica que si hay 4 capas celulares, las 4 capas celulares no van a ser cúbicas. Las 4 capas celulares no van a ser planas ni cilíndricas. Solamente su estrato superficial es el que le da el nombre al epitelio. Pueden ser cúbicas, poliédricas, de diferentes formas en la base, pero la superficial, si es cilíndrica, el epitelio sería estratificado cilíndrico. ¿Ya? Entonces eso hay que tener en consideración, no se vayan a confundir. Las células que constituyen su estrato más profundo siempre son las que están en contacto con la membrana basal. Y estas siempre tienen una forma cilíndrica, una forma cúbica. Entonces, esa es la característica de todos los epitelios estratificados. En estos tipos de epitelios, muchas veces durante la observación al microscopio pueden encontrar células en proceso de mitosis. Se pueden encontrar. Es característico ubicarlas. Constituyen siempre un estrato basal. En la piel principalmente, por ejemplo, estrato basal, germinativo. Sabemos que la piel tiene varias capas. Y si más no recuerdo, creo que esto ya estábamos viendo respecto a la piel. ¿Es así, señorita delegada? Sí, doctor. Ok, entonces ya hemos visto hasta lo que es la piel. Pero bueno, seguimos avanzando. Entonces, miren, sus características están allá descritas, ustedes lo pueden leer. Su capa más superficial es la que constituye el nombre, la que le da el nombre principalmente al epitelio. En este caso hablaremos del epitelio plano estratificado. El epitelio plano estratificado es el que se distribuye en la mayor parte del organismo y se presenta en 2 variantes, en forma queratinizada y en forma no queratinizada. Siguiente. Aquí vemos el epitelio estratificado plano queratinizado con un estrato córneo de queratina. Sabemos que la piel es característicamente este tipo de epitelio queratinizado, el cual las células más superficiales se van perdiendo, son los estratos córneos, se van perdiendo y nuevamente hay una renovación celular. Cada día se va renovando las células de nuestra piel. Y hablamos en una clase anterior que hay células que no se renuevan, que una vez que se necrosan, se pierden, se alteran o sufren alguna alteración o mutación durante el proceso, no se pueden regenerar ni pueden multiplicarse, principalmente del sistema nervioso y del sistema miocárdico. Esas son las células. Y pues hay células que tienen capacidades regenerativas. Ya hemos hablado en ese tema. En el epitelio plano estratificado queratinizado, que es el de la piel, es el que ofrece la mayor protección al organismo. Entonces, ¿cuál es la primera defensa que nosotros tenemos frente a cualquier inclemencia del medio ambiente? Es nuestra piel, que es la primera barrera. Acá las células más superficiales contienen un escaso citoplasma, abundante principalmente en queratina, y es por eso que se le da el nombre a este estrato córneo, y le da la característica de decir estratificado plano queratinizado. Siguiente. Ahí también pueden ver el estratificado plano queratinizado, característico, con la membrana, desde su membrana basal, las células cúbicas, algunas cilíndricas, miren las que están en la membrana basal, como mencionamos, característica, y la que le da el nombre es la última capa. En este caso, el estrato córneo tiene células planas, por lo tanto, es un estratificado plano queratinizado por la presencia de queratina. Sabemos que la queratina da una mayor resistencia y endurecimiento a las células, y eso es lo que le da, pues, una propiedad como un mecanismo de defensa frente a factores agresivos, frente a un puñete, digámoslo así, que es una agresión física.
frente a un líquido que se derrame encima de la piel, puede ser un ácido, puede ser una base que puedan quemar o irritar la piel. La exposición al sol también, o agentes microbiológicos, como por ejemplo de algunas plantas también las sustancias químicas que emanan, la misma ortiga, si han escuchado a la ortiga, muchos dicen, me ha picado la ortiga, sin embargo no es así, la ortiga no tiene espinas, la ortiga tiene unas prolongaciones en forma de globitos de agua, que al hacer contacto inmediatamente con la piel, se rompen estas pequeñas vesículas, y el líquido que se derrama de esta es la que genera lo que genera pues la irritación en el cuerpo y el escozor. Entonces no es la presencia de espinas, sino un líquido que está presente en unas vesículas microscópicas. Entonces eso es importante que tengan en conocimiento. Entonces ya hablamos que la piel es el mecanismo de defensa frente a múltiples factores agresivos físicos, químicos, microbiológicos o de cualquier otro tipo. También contusivos. Alguien le da un puñete a alguien, la piel protege de que los órganos no sean afectados. También el sistema óseo, los huesos, ¿no? Ya veremos más adelante en ese acápite. Los núcleos de estas células presentan pues una forma aplanada en la última capa, como pueden ver, y muchas veces se pierde en la capa córnea, ya no hay presencia de este. En el estrato más inferior, o digámoslo como el estrato basal o germinativo, aquí sí los núcleos son de tipo esférico, con predominio bastante de lo que es la eucromatina. Y es por eso que se presenta bastante el proceso de la mitosis. Siguiente. Bueno, acá pueden ver una imagen al microscopio electrónico, una forma de esquema, como se pueda ver. Siguiente. Eso es lo que ya mencionamos anteriormente, lo encontramos en dos formas el epitelio estratificado, en forma queratinizada y en forma no queratinizada. Siguiente. Acá viene pues solamente una representación esquemática de cómo es el epitelio estratificado plano, sin queratina y con queratina. Siguiente. Ya vemos lo que son los tipos de epitelio no queratinizado. Lo encontramos, por ejemplo, en la mucosa vaginal, lo encontramos en la mucosa esofágica, que son características de este tipo de epitelio. La mucosa vaginal, para soportar lo que es el mecanismo de fricción. La mucosa esofágica, para el roce con los alimentos, ¿no? Entonces, hemos mencionado también, si más no recuerdo, la clase anterior, que muchas veces este epitelio de la mucosa esofágica varía, cambia, debido a que el líquido ácido que tenemos en el estómago, o el ácido, asciende por diferentes tipos de enfermedades o mecanismos, un reflujo gastroesofágico, ¿no? Lo que llaman como pirosis, ardor, quemazón en la parte anterior del tórax, y eso se debe a reflujo. ¿Qué pasa con las células? Las células, como no están adaptadas para soportar ácido como las células del estómago, comienzan a alterarse y tener un cambio, y a eso se le conoce como metaplasia. Ese cambio, metaplasia, finalmente se forma lo que se llama el esófago de Barré, lo que puede constituir en adelante un cáncer esofágico, principalmente en el tercio inferior del esófago, que es el que está en contacto directo con el estómago. Puede haber pérdida del esfínter, pérdida del tono del esfínter esofágico inferior, y eso también hace que haya reflujo. Entonces, hay muchas patologías que nos pueden generar que el ácido del estómago ascienda al tercio inferior del esófago, generando muchas alteraciones en sus
células. Siguiente. Seguimos con epitelio plano, la mucosa bucal también. Siguiente. Seguimos de la misma forma, en la piel plana también encontramos, en la piel delgada, también encontramos lo que es el epitelio estratificado, plano, pero en este caso ya es queratinizado. Siguiente. En esta imagen ya tenemos pues un epitelio altamente queratinizado o cornificado, también le llaman otras literaturas, donde pueden apreciar ahí donde dice en la imagen izquierda la letra A y en la imagen derecha el número 3. Pueden ver, miren el grosor de esta capa córnea o estrato córneo. Es bien grueso para soportar pues la fricción o otro tipo de mecanismos, como por ejemplo la palma de las manos, que están en contacto con diferentes estructuras. La palma de las manos es bien gruesa, también la planta de los pies, incluso la yema de los dedos. Esto es interesante saber para poder ver dónde encontramos la piel gruesa, lo que le llamamos así en algunas literaturas, y la piel delgada. Siguiente. Aquí vemos también las papilas linguales. Las papilas hay diferentes tipos, en este caso en forma de espina o filiformes o en forma de honguito, llamada también fungiforme. Siguiente. Bien, vamos al cúbico estratificado. En este caso también vuelvo a repetir que hay varias capas celulares y la última, que es de forma cúbica, las células de forma cúbica le dan el nombre de estratificado cúbico. Forma parte principalmente en las glándulas sudoríparas, en los conductos interlobulares de las glándulas compuestas. Por ejemplo, una glándula compuesta tenemos las glándulas salivales, tenemos las glándulas mamarias, tenemos las glándulas del páncreas, tenemos también en el hígado. Entonces, estas son las glándulas compuestas. También ya vamos a ver el tema en lo que sea glándulas simples y glándulas compuestas. Está integrado principalmente por 2 hasta 3 estratos celulares, siendo la última capa o más superficial células de tipo cúbica, con núcleo esférico, que le da su nombre característico a este epitelio. Por ejemplo, en los conductos de las glándulas sudoríparas, las células poseen mayor cantidad de queratina, que esto pues de alguna u otra forma le hacen impermeables a esta capa. ¿Por qué? Porque son mecanismos de defensa y protección en el organismo. Entonces, tienen ciertas adaptaciones también características. Siguiente. Aquí pueden ver un esquema característico como es, miren, la célula tiene 2 paquetes celulares, 2 estratos celulares. Y la última capa es cúbica, pero presentan algunos hasta 3. Siguiente. Y ahí pueden ver una imagen del conducto de las glándulas sudoríparas. Esas glándulas tienen 2 hasta 3 capas de células cúbicas, por eso se le conoce como estratificado cúbico. Siguiente. Ahí pueden ya apreciar el folículo trilaminar. Vimos anteriormente en el epitelio cúbico simple solamente monolaminar, con una sola capa de células que rodea en forma cúbica. Acá ya tenemos 3 capas o estratos celulares de forma cúbica, por lo tanto es un epitelio estratificado cúbico. Entonces estamos hablando del folículo ovárico trilaminar. Siguiente. Ahí tienen la misma imagen. Siguiente. Ya es multilaminar, hay muchas capas. Siguiente. Ya pasamos finalmente entre los estratificados al estratificado cilíndrico o epitelio cilíndrico estratificado, como quieran mencionarlo. Este cubre pues
la mayor superficie de todos los conductos mayores y de los interlobulares de las glándulas. Principalmente también forma la superficie interna de lo que es la zona de los párpados. En la uretra membranosa del pene también la encontramos. Entonces, este es un epitelio característico de estas estructuras y que muchas veces pueden estar intercalados con células caliciformes, que son glándulas unicelulares que secretan moco. Reiterando nuevamente. Siguiente. Ahí pueden ver la imagen, el esquema, donde muestra su membrana pues basal, su tejido conjuntivo, que está subyacente a este, y las capas celulares. Vemos que las capas celulares inferiores son de tipo cúbica, poliédricas. Sin embargo, la superficial es de forma cilíndrica, lo que le da el nombre a este epitelio estratificado cilíndrico. Siguiente. Ahí vemos imágenes, las fotografías de la uretra membranosa, la uretra peniana, intrapélvica también, entonces en la zona de la estructura del pene. Siguiente. Y hay un epitelio característico de lo que es la vejiga. Y este epitelio, o epitelio urinario también se le conoce, o urotelio, es un epitelio mixto de transición. Cuando hablamos de epitelio de transición, nos referimos al urotelio, pero no confundamos con epitelio, la transición de un epitelio a otro, como por ejemplo, entre el esófago y la mucosa gástrica. Entre el esófago y la mucosa gástrica existe una transición de epitelios, del epitelio estratificado, plano, no queratinizado, al epitelio cilíndrico que presenta la mucosa gástrica. Entonces, miren, esa transición de epitelio de plano a cilíndrico se llama transición de epitelios. Y no lo confundamos con epitelio de transición, que es un epitelio mixto o llamado también urotelio, porque principalmente se encuentra en las vías urinarias. Este urotelio, como acabamos de mencionar, forma parte exclusivamente de todas las vías urinarias. Tapiza, por ejemplo, los cálices renales, la pelvis renal, los uréteres, la vejiga. En la mujer, por ejemplo, la zona proximal de la uretra femenina también, la uretra prostática en el varón. Y estas células se caracterizan por tener una forma poliédrica. Esa es su característica más importante. Su forma es poliédrica. Siempre tienen entre 5 a 6 o más estratos celulares. Y el estrato más superficial es el que presenta células de mayor volumen. Y eso es característica de la vejiga. Sabemos que estas células se distienden tanto y como que a la vez se reducen, se vuelven planas. Esa es la característica del urotelio. En el microscopio, por ejemplo, el polo apical muestra una zona más densa que se ubica por debajo de la membrana o de la superficie de la membrana y se identifica pues la presencia de ciertas vesículas aplanadas o imaginaciones dentro de esta. Esa es característica del epitelio de transición. A ver, siguiente para que vean una imagen. Ahí están viendo la imagen al lado derecho, ¿no? Ya, bueno, ahí tienen un corte esquemático también del mismo urotelio, característico de lo que es la vejiga. La vejiga hay que ver si está pues en reposo o si está en distensión o no, para poder ver cómo es que está el último estrato celular. Estarán de forma globosa, ¿no? O hinchadas estas células poliédricas cuando la vejiga esté vacía. Pero cuando la vejiga esté bien distendida, estas células poliédricas adoptarán una forma aplanada, que le podríamos confundir con un epitelio estratificado plano. Pero como les menciono, la característica de estas células es que sus células que están en la membrana basal o son cilíndricas o son poliédricas, y la mayoría de todas las células tienen un aspecto poliédrico. Siguiente.
Esto es lo que estábamos mencionando. El epitelio acá se caracteriza por adoptar formas. Una forma aplanada, como lo ven, dependiendo de que si la vejiga está vacía o no. En el lado derecho, o en la letra B, como pueden ver, la vejiga se encuentra totalmente distendida. Y miren cómo la última capa celular, que ha sido globosa, se encuentra ligeramente aplanada. Sin embargo, en la imagen de la izquierda o la letra A, aquí el epitelio se encuentra la vejiga distendida y por lo tanto da la característica de este epitelio mixto o de transición. Siguiente. Acá ven pues características también del epitelio de la vejiga urinaria, vacía y distendida, pero ya no en esquemas, sino en fotografías al microscopio. Pueden apreciar también ahí en la letra A cómo las células de la capa superficial son globosas, redondeadas, digámoslo así, en forma poliédrica, como si estuvieran a punto de estallar. En cambio, en la parte B, encontramos unas células ya aplanadas por la distensión que tenemos en la vejiga. Siguiente. También vemos lo mismo. Siguiente. Esto es lo que mencionamos anteriormente, transición de epitelios. No confundamos. La transición de epitelios es el paso de un epitelio a otro, y no se vayan a confundir cuando pregunten el examen. Cuando diga epitelio de transición, no es lo mismo que decir transición de epitelios. Entonces, en la transición de epitelios, estamos mencionando que es el paso de un tipo de epitelio a otro tipo de epitelio. Siguiente. Acá pueden ver también la transición de los epitelios. Epitelio respiratorio, cilíndrico, con células caliciformes, cómo varía, ¿no? Igual que en el ejemplo que hemos mencionado. Siguiente. Bien, antes de iniciar el tejido epitelial glandular, tener en consideración que las células epiteliales tienen un alto grado de renovación. ¿A qué nos referimos con esto? Que las células se renuevan constantemente. La capacidad de renovación de estas células depende también de la localización y depende de la función en que vayan a desempeñarse. Por ejemplo, el tiempo de recambio es muy variable en diferentes tipos de células y en algunas puede ser constante, dependiendo de las condiciones normales del cuerpo, también del organismo, cómo funciona, si no hay patologías asociadas, o dependiendo del tipo del epitelio del cual estamos tratando. Por ejemplo, las células de la mucosa intestinal o de las vellosidades intestinales, estas se renuevan cada 4 a 5 días aproximadamente. En cambio, las de la piel o de la epidermis son reemplazadas totalmente desde el estrato basal hasta el estrato pues de queratinización en un lapso de 20 a 25 días, lo que nos indica que diariamente estamos renovando células, ¿no? Porque ya hace 20 o 25 días atrás han estado renovándose desde la célula del estrato basal hasta la célula del estrato córneo, que es la más superficial, perdiendo pues o renovándose células en forma diaria. La transición de epitelios, antes de pasar al otro tema, en la transición de epitelios, por ejemplo, tenemos del esófago al cardias, que lo vamos a volver a repetir, de epitelio plano estratificado a cilíndrico simple. Otro ejemplo sería el cuello uterino y la vagina. Sabemos que es diferente también el epitelio, ¿no? Del epitelio cilíndrico, que encontramos en lo que es el cuello uterino, al epitelio estratificado plano hacia la vagina. Otro tipo de epitelio de transición encontramos en el recto y el ano. También, el epitelio cilíndrico simple secretor a un plano estratificado. Entonces tenemos que considerar estos temas. Sabemos que el ano ya es para la porción más externa, donde se va a convertir finalmente a piel, ¿no? Entonces el recto es el conducto interior. Entonces todavía tiene epitelio del aparato digestivo.
que es cilíndrico simple, en este caso secretor. Siguiente. En el epitelio glandular o tejido epitelial glandular también se le conoce, es el que está formado por las glándulas, principalmente glándulas unicelulares o pluricelulares, y la única unicelular que hemos visto es la célula caliciforme. Dentro de su origen derivan de las tres hojas blastodérmicas del ectodermo, mesodermo y endodermo. También carecen de irrigación y carecen de inervación. Como es un epitelio, tendría que ser igual que el epitelio de revestimiento o de cubierta. Siguiente. Su función principal en estas células, las células glandulares, va a ser la síntesis y la secreción de sustancias. Entonces, es la característica del epitelio glandular o secretor, síntesis de sustancias y o secreción de las mismas. Las sustancias que se vayan a elaborar tienen diferentes estructuras químicas dependiendo de la función que vaya a desarrollar y se van pues a lo que es la zona donde van a actuar. Si se van a liberar directamente al tracto digestivo o al interior, pueden ser endocrinas o pueden ser exocrinas. Entonces, este tipo de división ya la vamos a ver más adelante. Los criterios, digámoslo así, los criterios que se tiene para clasificar las glándulas puede ser por el número de células en unicelulares. Ejemplo de estas, las caliciformes. Pueden ser pluricelulares, más de una célula. Acá ya tenemos todas las demás glándulas, las mamarias, las de la hipófisis, duodenales, las tiroides, uterinas, etcétera, ¿no? Ahora, si la secreción se vierte a una superficie epitelial o al torrente sanguíneo, si es a la superficie epitelial, se dice que son exocrinas de secreción externa. Y si es al torrente circulatorio, se dice que son endocrinas o de secreción interna. Entonces, esa es la característica de estas glándulas. Siguiente. Aquí vemos un ejemplo de la glándula unicelular, la célula caliciforme. Este es un esquema que pueden apreciarlo en el intestino delgado. Pueden ver que está entremezclado entre las células cilíndricas y pues en la imagen de la derecha ya ven la glándula, cómo es. Una pequeña glándula y la secreción que libera es el moco. Siguiente. Seguimos en lo que es glándulas. Los gránulos de secreción de estas glándulas son diversas, son variables, pues algunas células pueden secretar proteínas. Ejemplo de estas tenemos las células acidófilas en el caso de la hipófisis o de los acinos pancreáticos. Entonces, esa es característica la secreción de proteínas. También se puede secretar esteroides o lípidos, como por ejemplo las células de las glándulas sebáceas o también de la corteza suprarrenal. También es característica la secreción de esteroides y de lípidos. También puede haber una unión de secreción de tanto de proteínas como hidratos de carbono. O sea, eso se le conoce como el complejo glúcido proteico o glicoproteínas. Tal es el caso, por ejemplo, de las células caliciformes. Entonces, el ejemplo que hemos visto de las células caliciformes es la secreción de un complejo de hidratos de carbono y de proteínas conocido como glicoproteínas. También tenemos en el caso de los folículos tiroideos y de los acinos de las glándulas bulbouretrales. También hay secreción de aminas, por ejemplo, en la médula suprarrenal. Y así, dependiendo de la función que vayan a desarrollar, los gránulos de secreción son diversos. Y lo que ya vimos es que puede ser de secreción interna o de secreción externa. Secreción interna al torrente sanguíneo directamente para hacer su función en un órgano diana lejano, o de secreción externa para hacer su función in situ, en el mismo lugar donde se libera la sustancia.
Tal es el caso del intestino, ¿no? Secreción. Entonces secreta algunas sustancias para ayudar a la digestión. Entonces esta sería de secreción exocrina. Y las glándulas, como en el páncreas, ¿no? La insulina y otras sustancias que se liberan de ciertas glándulas ya son de secreción interna, van directamente al torrente sanguíneo para cumplir su función en un órgano diana lejano a esta estructura. Siguiente. Ejemplos, como menciona ahí, de superficies o líneas epiteliales glandulares. Tenemos la superficie de la mucosa del estómago, las glándulas pilóricas, por ejemplo. Entonces es la disposición de esas glándulas, características que se encuentran en todo el epitelio intestinal. Siguiente. Aunque también existe algunas glándulas que tienen menor actividad de síntesis, es decir, no hay mucha secreción en estas glándulas. Su función principalmente de esta sería transporte de ciertas sustancias. Pueden transportar, por ejemplo, el agua, pueden transportar toxinas, pueden transportar el sodio, etcétera, etcétera. ¿Y hacia dónde lo llevan esto? Hacia el exterior. A través, por ejemplo, el ejemplo de esto sería las glándulas sudoríferas, ¿no? El sudor que es eliminado hacia el exterior, la sal es el cloruro de sodio. Es por eso que el sudor es salado, ¿no? Entonces son características, y las toxinas también que se puedan eliminar a través del sudor. Entonces es un tipo de característica de estas células. No es la síntesis ni la secreción principalmente. ¿Cuál es su función principal de estas? Es la excreción de sustancias al exterior. ¿Ya? Entonces, miren, las glándulas pueden servir para secreción de sustancias, para síntesis de sustancia o para excreción de productos del cuerpo, como las glándulas sudoríferas. Siguiente. Acá tenemos una representación esquemática de una glándula intraepitelial localizada en la mucosa nasal. Son células cilíndricas ciliadas y secretoras mucosas. Entonces, en la mucosa nasal también se presentan ciertas glándulas que se encuentran dentro del epitelio característico respiratorio. Siguiente. Ejemplo de glándulas pluricelulares tenemos ya, como mencionamos anteriormente, más de una célula, tanto las exocrinas como las endocrinas. Acá tenemos la glándula esofágica, la glándula submaxilar, la glándula hipófisis. Siguiente. Siguiente, a ver una imagen. Aquí. Ahora, hay que tener en cuenta principalmente por la forma de su unidad secretora. Esto es la forma que tiene la unidad que genera la secreción. Puede ser tubular, ¿no? Tubular suelen ser de tipo recta, como ven en la imagen inicial, la tubular recta en el intestino. Puede ser contorneada, ¿no? Como ven en la segunda imagen, tubular contorneada en el endometrio, o glomerular, como ven en la tercera, que es la glándula sudorífera. Entonces, dentro de las tubulares tenemos tres. Recta, en el intestino, como pueden ver, contorneada o sinuosa en forma de una serpiente o serpenteada, sería en el endometrio, para la secreción, y en forma glomerular, parece un glomérulo, en la glándula sudorífera. Entonces, es característica de las glándulas tubulares. Luego tenemos glándulas acinares. A ver, siguiente imagen, si hay imagen ahí. Bueno, estos son los ejemplos que ya vimos anteriormente. Son de glándulas de tipo tubular recta. Ahí se pueden apreciar, miren cómo las glándulas tienen una forma tubular recta. Siguiente, para que vean otra imagen. Aquí vemos ya en el endometrio, miren cómo las glándulas tienen una forma ya sinuosa, contorneada, ¿no? Tubular contorneada. Siguiente.
tubular, glomerular. Miren cómo parece un glomérulo en la parte de la imagen del lado izquierdo, de color blanco, está representado con una flechita, dice porción secretora. Miren cómo tiene su porción secretora. Es una glándula de tipo tubular glomerular. Siguiente. Ahora seguimos con la clasificación. Ya vimos las tubulares. Ahora vamos a ver las acinares. En las acinares, aquí la unidad glandular adopta la forma de una esfera. Como pueden ver ahí, una forma de esfera. O forma también ovalada. Dentro de estas acinares, tenemos, por ejemplo, las células. Siguiente, a ver, si tenemos una imagen. Ahí tenemos una imagen de las glándulas acinares. En la glándula salival parótida, en el acino pancreático, todas están alrededor de un núcleo, pareciera como el número 4 que lo ven ahí. Todas están alrededor de un núcleo en forma esférica, reunidas. Pueden tener una luz también en el centro, o pueden ser en forma de dos túbulos rodeando a una célula central. En este caso, el acino pancreático es característico. Hay un número de 6 a 7 células que se reúnen alrededor de un tubo o conducto, y eso le da el aspecto de un acino. Siguiente, o anterior, a ver. Y como ven, la última, la forma sacular, o en forma de saco también le llaman. ¿Por qué? Porque su porción secretora tiene la forma de un saco característicamente. El extremo proximal se encuentra ensanchado y el distal es el angosto. Ahí lo pueden ver en la imagen. Vamos a ver una imagen al microscopio. Siguiente, a ver. Anterior. A ver, siguiente, hay otra más. Debe haber otra imagen más. Siguiente. Ahí está. Entonces aquí pueden ver un esquema de una glándula sacular. Aquí, por ejemplo, vemos el pelo, ¿no? La unidad pilosebácea en la piel, donde ahí se puede observar una glándula sacular. Principalmente es la glándula sebácea. Esto es característica de este epitelio secretor o glandular en forma de saco. Lo encontramos en la glándula sebácea. Siguiente. Anterior, regresa. Ahí está señalado, no, mucho. Ahí pueden apreciar, miren, la glándula sacular en forma de saco, con la letra A. Parece un saquito, una bolsita que estuviera recogiendo ahí. Esa es la glándula por la que se va a secretar el sebo, ¿no? Pues es una glándula sebácea. Y pues hacia abajo ya vemos el folículo piloso característico, donde está partiendo en el centro el pelo. Siguiente. Ahí hay más ejemplos de glándulas saculares. Tenemos las glándulas sebáceas, que se pueden apreciar así ya en la imagen al microscopio, con tricrómico de mazo y con sudán más hematoxilina. Forma saquitos, miren. Estamos hablando solamente por la forma de la glándula, no si son simples o compuestas, porque si hablamos de simples o compuestas ya vemos que un saquito es simple, 2, 3 o más saquitos ya le hablamos de una compuesta. En este caso hay más de un saquito, por lo tanto ya sería una glándula en forma de saco, sacular, pero compuesta. Siguiente. Esto es lo que les mencionaba, por el número de unidades secretoras, que pueden ser simples o pueden ser ramificadas. Las glándulas simples principalmente se les conoce con el nombre de adenómeros y vierten su secreción a un solo conducto. En el caso de las compuestas o ramificadas ya, estas son glándulas donde su porción de conducto o conductora ya se une o está formada por la unión de varios pequeños conductos menores. Es decir, de cada pequeño saquito un conducto,
De cada pequeño saquito un conducto y se une en un tronco principal. Y a eso se le conoce como glándula compuesta. Esto va a permitir pues el transporte de la secreción proveniente de diferentes unidades tubulares, ya sean acinares o sean también alveolares. Siguiente. Ahí vemos las imágenes. Ahí vemos las glándulas del estómago, donde se representa una glándula con 2 adenómeros. Sabemos que cada saquito se le conoce con el nombre de adenómero. Aquí vemos 2 adenómeros en la imagen inicial. Tubulares son los 2, y los 2 se unen a un conducto principal, que ya es el conducto excretor. Siguiente. Esto es lo que hemos estado viendo. Siguiente. Ahora, por el número de conductos, miren la cantidad de conductos que tienen. Cada sino tiene un pequeño conducto que se une a un conducto intermedio, digámosle así, y de estos conductos intermedios, cada uno se unen a un conducto final. Y esto le da la característica de una ramificación o en forma de árbol. Cómo es que desde un tronco principal se va ramificando hasta el final. Esta característica se le da el nombre de glándula compuesta, por las ramificaciones que pueden ser secundarias y terciarias, características en este tipo de glándulas. Siguiente. Aquí, miren, en esta misma imagen, todo lo que está pintado en negrito se conoce como adenómeros, lo que hemos estado hablando desde las glándulas anteriores. Todos son adenómeros. En las del estómago encontramos 2 adenómeros formando un solo conducto. Y aquí en este caso, cada adenómero está vista de color negrito y cada una tiene un pequeño conducto que se une a un conducto secundario, y estos conductos secundarios se unen al primario, que es el conducto principal superior. Siguiente. Ejemplos de estas glándulas tenemos acá en una tinción de Shor, tricrómico de Shor. ¿Ya? Ahí se observan múltiples adenómeros mixtos, hay mucosos, serosos, los conductos estriados. Cuando hablamos de conductos mucosos o de adenómeros mixtos, indica que tienen de los 2 tipos de adenómeros. Adenómeros de moco, que secretan moco, y serosidad, serosos. Los serosos se ven de un color más oscuro y los mucosos se ven de color transparente claro, como en la imagen con HE, hematoxilina eosina, que pueden ver que está señalado todos los conductos presentan adenómeros mucosos o glándulas mucosas. Y en la imagen del lado ya derecho vemos adenómeros o glándulas serosas, que tienen mayor tinción. Ahora, la característica también de estas es que las serosas tienen su núcleo central, como si fuera un epitelio cúbico. En cambio, en las acinos de tipo mucoso, su núcleo está desplazado a la periferia. Eso hay que tener en cuenta. La diferencia entre un acino mucoso y seroso es la presencia de su núcleo y la disposición de este. El núcleo en el acino mucoso está más hacia la periferia. Es excéntrico, en pocas palabras, teniendo una coloración transparente en todo el contenido del adenómero. Y en el acino de tipo seroso, su núcleo es central, característico, se puede observar, parece un epitelio cúbico, y por lo que le da una coloración o una tinción mayor con hematoxilina eosina. Siguiente. Aquí seguimos viendo lo que son los epitelios secretores, la representación esquemática de todos los componentes de una glándula compuesta, cómo se puede apreciar todos los componentes. Siguiente, eso ya lo pueden revisar, pueden leer. Ahora, dependiendo también de la naturaleza del producto, o lo que sintetizan en pocas palabras, puede ser una secreción serosa. Acá la principal es síntesis de enzimas y proteínas, mucoso,
glicoproteínas como la célula caliciforme que hemos hablado anteriormente, o sea, la secreción de hidratos de carbono y la secreción de proteínas en conjunto, o mixtas, que pueden ser serosas y mucosas. Existen acinos mixtos, que tienen la unión de los dos serosos, tanto del seroso mucoso como del seroso, tanto del acino seroso como del acino mucoso. Ese es el acino mixto, característico. También por la secreción pueden ser esteroideas, sintetizan lípidos principalmente, o pueden excretar o secretar agua y electrolitos. Estos son ya transportados de la sangre al exterior. Por ejemplo, las glándulas sudoríferas, lo que hemos mencionado en diapositivas anteriores. Siguiente. Bien, jóvenes, yo a las 2:15 tengo clase nuevamente. Lo que ya falte, que es poco, no creo que falte mucho, lo terminan de leer ustedes. Nos encontramos en la siguiente clase, en tejido conectivo o conjuntivo. ¿Ya? Entonces, eso sería hasta el día de hoy. Buenas tardes con todos. Ok, doctor.